Viernes, 11 de julio de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 203-0760. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revisión previsto en el artículo 63, fracción 4, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es procedente para combatir sentencias de nulidad dictadas en juicios promovidos en contra de resoluciones que impongan sanciones por falta no grave en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si las resoluciones dictadas en juicios contenciosos administrativos que revisan los recursos de revocación interpuestos contra sanciones derivadas de faltas administrativas no graves son impugnables mediante el recurso de revisión previsto en el referido artículo 63, fracción 4. O a través del establecido en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que contra la sentencia de nulidad que analiza la resolución emitida en un recurso de revocación derivado de la imposición de una falta administrativa no grave procede el recurso de revisión previsto por el artículo 63, fracción 4, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación. La Ley General de Responsabilidades Administrativas distingue entre faltas administrativas no graves y graves. Las sanciones derivadas de las primeras son impuestas por los órganos internos de control o por las unidades administrativas correspondientes y en su contra procede el recurso de revocación, mismo que debe agotarse previo a acudir al juicio contencioso administrativo. A su vez, las sentencias dictadas en este pueden impugnarse mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 63, fracción 4, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por otro lado, en el caso de faltas graves, las autoridades administrativas investigadoras integran el expediente y lo remiten a la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien, en primera instancia, analiza la existencia de la falta y dicta una resolución contra la cual procede el recurso de apelación previsto en el artículo 215 de la referida Ley General. En este caso, al tratarse de una falta grave, la resolución recaída a la apelación es impugnable mediante el recurso de revisión previsto por el artículo 220 del propio ordenamiento. Segunda Sala. 2 de 9. Registro digital, 203-0763. Tipo, jurisprudencia. Solicitud de devolución de saldo a favor. Si la persona contribuyente no impugna la resolución que la niega por cuestiones formales, no puede presentarla nuevamente. Hechos. Los órganos contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la posibilidad de que la persona contribuyente que no impugnó la resolución de la autoridad fiscal que negó la devolución de saldo a favor por cuestiones formales, pueda presentar una nueva solicitud subsanando los elementos omitidos y aportando nuevos. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no es viable presentar una nueva solicitud de devolución de saldo a favor cuando la autoridad fiscal negó total o parcialmente la primera por cuestiones formales, y esa determinación no fue impugnada. Justificación. El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento para que la autoridad se pronuncie sobre las solicitudes de devolución de saldo a favor, una vez requeridos la información y los documentos necesarios. Si la autoridad niega la solicitud por cuestiones formales, el contribuyente puede controvertir esa decisión. De no hacerlo, no puede solicitar nuevamente la devolución subsanando las deficiencias en información y documentos o agregando nuevos. Si bien existe el deber de la autoridad de devolver las cantidades pagadas indebidamente, que a su vez conlleva el derecho a solicitar la devolución a través del mecanismo correspondiente. Si no la autoriza por existir vicios formales, el contribuyente debe agotar los recursos administrativos, o bien, acudir al juicio contencioso administrativo. No agotarlos no implica una nueva oportunidad para solicitar la devolución, pues la autoridad ya emitió una determinación que solo puede variar a través de una resolución judicial o administrativa. Estimar lo contrario atentaría contra el principio de seguridad jurídica, pues permitiría al contribuyente subsanar o, incluso, mejorar la solicitud inicial, sin haber agotado en su totalidad el procedimiento para obtener la devolución de saldo a favor. Segunda Sala.
3 de 9. Registro digital, 203-0754. Tipo, jurisprudencia. Inconformidad prevista en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. No debe agotarse previo a promover el juicio contencioso administrativo federal. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si contra el fallo de una licitación pública debe agotarse la inconformidad prevista en el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, antes de promover el juicio de nulidad. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que contra el fallo de una licitación pública no es exigible agotar la inconformidad prevista en la referida legislación previo a acudir al juicio contencioso administrativo federal. Justificación. La Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas no dispone que mientras no se agote la inconformidad no pueda intentarse algún otro medio de defensa, ni que dicha instancia deba agotarse previamente a la vía jurisdiccional. Del proceso legislativo tampoco se advierte la intención de establecer el deber de agotar esa instancia. Por tanto, como el fallo de una licitación pública es el producto final de la voluntad de la autoridad, constituye una resolución definitiva para efectos del juicio contencioso administrativo federal. Y ya que la interposición de la inconformidad es optativa, se actualiza la hipótesis del artículo 3, fracción 8, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y el juicio de nulidad puede promoverse de forma directa. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 9. Registro digital, 203-0756. Tipo, aislada. Marcas con palabras genéricas o de uso común. Criterios para determinar la similitud en grado de confusión. Hechos. Una persona solicitó el registro como marca de un diseño que comprendía las palabras salud y todos. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó el registro al considerar que era similar en grado de confusión con otras marcas que incluían esas palabras. En el juicio de nulidad promovido en su contra, la sala competente confirmó la validez de la resolución impugnada. Contra esta determinación promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la protección de signos que contienen términos o expresiones de uso común debe atender a su combinación específica y distintiva, y no solo a su semejanza fonética, gráfica o conceptual. Justificación. El artículo 173, fracción 18. De la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece que un signo no será registrable si es idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite o previamente registrada para productos o servicios similares. Sin embargo, esta prohibición no debe traducirse en la concesión de un monopolio sobre expresiones genéricas o de uso común, sino en un análisis integral que evalúe la coexistencia pacífica de marcas con elementos similares, siempre que sus diferencias sean suficientes para evitar confusión en los consumidores. Para determinar si se actualiza la prohibición de registro deben valorarse factores como la relación entre los servicios amparados, los canales de comercialización, el público de referencia y su posible carácter competidor o complementario. Asimismo, debe considerarse que la protección otorgada a una marca con términos genéricos o de uso común será directamente proporcional a la originalidad y distintividad de sus componentes adicionales, evitando otorgar derechos exclusivos sobre palabras que carezcan de una identidad que las diferencie en el mercado. En ese sentido, el análisis de similitud en grado de confusión entre marcas registradas que incluyen términos genéricos o de uso común debe realizarse bajo un criterio flexible y no estricto. Esto implica que no basta con evaluar la semejanza fonética o gráfica de los signos en disputa, sino que es necesario considerar a. La combinación distintiva de los elementos adicionales, b. La percepción del consumidor promedio, y c. La especialización de los servicios amparados. Bajo este enfoque, el titular de una marca que incorpora términos genéricos o de uso común asume, en principio, una protección más limitada y debe aceptar la coexistencia de signos similares, siempre que la combinación distintiva de los elementos y los productos o servicios que pretenden proteger permitan, al menos mínimamente, su diferenciación. Esto garantiza un equilibrio entre la protección marcaria y la libre competencia en el mercado.
20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de 9. Registro Digital, 203-0747. Tipo, aislada. Elección del régimen pensionario ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. El documento denominado transacción documento de elección es eficaz para demostrar la opción seleccionada por el trabajador. Hechos: un asegurado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, demandó la nulidad de la elección del régimen pensionario de cuentas individuales, por no haber ejercido dicha opción. En términos del reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos 5 y 7 transitorios del decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2007. La Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la ilegalidad de la negativa ficta impugnada y condenó a la autoridad demandada a emitir una nueva resolución en la que de manera fundada y motivada ordenara la incorporación de la parte actora al régimen pensionario del artículo 10 transitorio del decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el 31 de marzo de 2007, en el mismo órgano de difusión, al estimar que el documento denominado transacción documento de elección no acreditaba que el actor hubiese realizado dicha elección. La autoridad interpuso recurso de revisión donde señaló que el documento referido es suficiente para acreditar el régimen elegido por el trabajador, en términos del citado reglamento. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la autoridad demandada, con el documento denominado transacción documento de elección, cumple su carga probatoria para acreditar que la elección que se señala en dicho registro electrónico, se presume que corresponde al documento de elección del trabajador, de conformidad con el artículo 42 del referido reglamento, ya que la veracidad de esa elección es responsabilidad de la dependencia que remitió la información al Instituto. Justificación. El artículo 35 del reglamento mencionado establece que a fin de respetar el ejercicio del derecho de opción de los trabajadores para elegir su régimen de pensión en los términos del artículo 7 transitorio, último párrafo, del decreto referido, respecto de aquellos que al 30 de junio de 2008 no lo hubieran comunicado a través del documento de elección, se extendió el plazo hasta el 14 de noviembre del mismo año, para el ejercicio de ese derecho. Si en esta última fecha no hubieran comunicado la opción elegida, por cualquier causa, se les aplicaría lo dispuesto en el artículo 10 transitorio del decreto citado, con acceso al resto de las prestaciones y seguros contenidos en la ley. Los trabajadores que no presentaron solicitudes de revisión o no ejercieron su derecho de opción al 30 de junio de 2008, pudieron solicitar directamente ante el Instituto la revisión de su tiempo de cotización, fecha de nacimiento o sueldo básico. Las dependencias y entidades debieron poner a disposición del Instituto la relación electrónica, a través de los formatos y procedimientos establecidos en el SIRI, Sistema de Recepción de Información administrado por las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, a más tardar el 20 de julio de 2008. En los casos en que los trabajadores hayan ejercido su derecho de opción y a más tardar el 28 de noviembre de 2008, para los que lo hubieran ejercido al 14 de noviembre de ese año. El Instituto, a más tardar el 31 de julio de 2008, debió entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la lista de los trabajadores que hubieran ejercido su derecho de opción al 30 de junio del mismo año y a más tardar el 28 de noviembre. La de los trabajadores que hubieran ejercido su derecho de opción al 14 de noviembre del año referido, especificando, y, los trabajadores que optaron por bonos de pensión. 2. Los trabajadores que optaron por el régimen previsto en el artículo 10. Transitorio del decreto, y 3. El número de solicitudes de revisión pendientes de resolución. La dependencia en la que labora el actor demostró la existencia de la relación electrónica, la cual refleja que optó por el bono de pensión. Pues tal como lo establecen los artículos 41 y 42 del reglamento para el ejercicio del derecho de opción referido, la dependencia es la responsable de la veracidad de la información que entregó. Aunque el artículo 43 establece que la dependencia en que labora el actor estaba obligada a poner a disposición del propio instituto el original del documento de elección de los trabajadores,
a más tardar el 30 de noviembre de 2008, respecto de los que eligieron dentro de los primeros 6 meses del año. Esto no significa que la relación electrónica carezca de idoneidad y de valor pleno para demostrar que el trabajador optó por el bono de pensión, ya que se desconocería la obligación de las dependencias de elaborar esa relación electrónica y de cerciorarse de la veracidad de la información que remitan al instituto. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 18º Circuito. 6 de 9. Registro Digital, 203-0750. Tipo, aislada. Impuesto a la emisión de gases contaminantes en el Estado de México. Se fundamenta en el principio quien contamina paga. Hechos. Diversas personas jurídicas promovieron amparo indirecto contra los artículos 69S al 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios que gravan la emisión de gases a la atmósfera. Al considerar que se invade la esfera competencial del Congreso de la Unión en materia tributaria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en el Estado de México se fundamenta en el principio quien contamina paga. Justificación. El impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en el Estado de México no grava la energía eléctrica. Lo que busca es remediar o al menos paliar los efectos negativos que se originan en un proceso que contamina o que tiene un impacto ecológico, de modo que la persona autora, en vez de trasladar a la sociedad y al Estado la carga económica de reparar esos efectos negativos o externalidades, como agente contaminante tiene que pagar el coste respectivo, con base en el principio quien contamina paga. En lugar de ser un gravamen sobre la energía utilizada, este impuesto actúa como un mecanismo de corrección que refleja los verdaderos costos sociales y ambientales de la contaminación atmosférica. Proporciona un incentivo económico para la reducción de emisiones, y puede generar ingresos que pueden ser destinados a financiar programas y proyectos ambientales, como la investigación en tecnologías limpias, la conservación de la biodiversidad y la promoción de energías renovables. Por tanto, este impuesto no solo contribuye a la protección del medio ambiente, sino que también puede impulsar la transición hacia una economía más sostenible y respetuosa con el entorno. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 de 9. Registro Digital, 203-0751. Tipo, aislada. Impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en el Estado de México. El Congreso local está facultado para regularlo. Hechos. Diversas personas jurídicas promovieron amparo indirecto contra los artículos 69S al 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios que gravan la emisión de gases a la atmósfera. Al considerar que se invade la esfera competencial del Congreso de la Unión en materia tributaria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Estado de México tiene la facultad para ejercer su potestad tributaria en la regulación del impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ya que, 1. No existe una reserva expresa en favor de la Federación ni una restricción constitucional que prohíba dicha acción, y 2. Se vincula directamente con la protección del aire, considerado un recurso natural esencial para el medio ambiente. Justificación. No existe una reserva expresa para la Federación ni una restricción específica que prohíba al Estado de México ejercer su potestad tributaria para regular el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Como la legislación reclamada se vincula con la emisión de ciertas sustancias a la atmósfera. El recurso natural comprometido con esta actividad específica no se limita al espacio físico sobre el territorio nacional en general, sino que se refiere específicamente al aire. Esto revela que la normatividad estatal comparte una preocupación por la protección del medio ambiente y la regulación de emisiones contaminantes, centrándose en la atmósfera como un recurso natural que requiere protección y preservación. De modo que no existe disposición legal que impida que la entidad federativa establezca y regule dicho impuesto dentro de su territorio. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 8 de 9. Registro Digital, 203-0752. Tipo, aislada. Impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en el Estado de México. El consumo de energía eléctrica constituye un parámetro objetivo para calcularlo. Hechos.
Diversas personas jurídicas promovieron amparo indirecto contra los artículos 69S al 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios que gravan la emisión de gases a la atmósfera. Al considerar que se invade la esfera competencial del Congreso de la Unión en materia tributaria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tomar como base el consumo de energía eléctrica para calcular el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en el Estado de México constituye un parámetro objetivo que no implica gravar dicho consumo. Justificación. La naturaleza jurídica del impuesto ecológico no es disuasoria respecto del uso de energía, sino que busca que se invierta en el desarrollo de tecnología para que, con ello, se disminuyan los costos de su producción, los cuales ahora tendrán que incluir el pago del tributo verde, como reconocimiento de los impactos negativos y los costos de su reparación o paliación, tanto ambiental como social. Tomar como base la energía eléctrica para calcular el tributo ecológico busca un impacto positivo en el cuidado del medio ambiente, el que está inserto en el propio diseño de la base del impuesto. Toda vez que mientras más eficaz sea el tributo, menos se recaudará, hasta que se llegue a la neutralidad fiscal, que el impuesto no genere mayores cargas económicas, es decir, que ya no existan efectos negativos externos que gravar o que sean tan reducidos que resulte más gravoso para la administración tributaria respectiva a su recaudación. Por ende, si el proceso productivo contamina menos impuestos se pagará y menos costos se generarán, pues será más rentable invertir en mejorar el proceso productivo que seguir pagando un monto alto del tributo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 de 9. Registro Digital, 203-0753. Tipo, aislada. Impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en el Estado de México. Su base está relacionada con la cantidad de emisiones de gases que se desechan a la atmósfera. Hechos. Diversas personas jurídicas promovieron amparo indirecto contra los artículos 69S al 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios que gravan la emisión de gases a la atmósfera. Al considerar que se invade la esfera competencial del Congreso de la Unión en materia tributaria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la base del impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en el Estado de México está relacionada con la cantidad de emisiones de gases que se desechan a la atmósfera, incluyendo las derivadas del consumo de energía eléctrica y térmica. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1071/2018. Sostuvo que la base de los impuestos ecológicos se relaciona con la cantidad de emisiones de gases que de manera directa e indirecta se desechan a la atmósfera, por la utilización del ambiente, así como por el consumo de un recurso ambiental o de una fuente de energía. Si se considera que estos impuestos gravan actividades que generan impactos negativos en el medio ambiente con el objetivo de desincentivarlos y promover prácticas más sostenibles, es evidente que su base se encuentra estrechamente vinculada con la cantidad de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Por ende, si los compuestos y gases de efecto invernadero se generan como consecuencia del consumo de energía eléctrica y térmica derivado de diversas actividades o procesos, es necesario que el hecho y la base imponible tomen en consideración unidades físicas sobre las cuales se tenga certeza de su consumo. Si el consumo de energía se ha identificado como una de las principales causas de emisiones contaminantes, entonces la cuantificación del consumo de energía, medida en megawatts por hora, MWH, proporciona un parámetro claro y objetivo de la cantidad de gases contaminantes que se generan, usando únicamente como referencia el consumo de energía. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.